Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Cristian Camilo Prieto Arroa, estudiante de Ingeniería de Sistemas de segundo semestre del grupo 21 30 22 246. Y bueno, voy a presentar la solución del código para el problema seleccionado, que es el número 3. Pero antes de mostrar el código, voy a leer el problema como tal para de ahí partir a mostrar cuál es el resultado en el lenguaje de programación. Entonces el problema número 3 dice, una oficina de seguros ha reunido datos concernientes a todos los accidentes de tránsito ocurridos en el área metropolitana de Bogotá en el último año. Por cada conductor involucrado en un accidente se toman los siguientes datos: año de nacimiento, sexo, masculino o femenino, y registro del carro. Desarrollar una solución básica de programación que calcule el porcentaje de conductores menores a 30 años, el porcentaje de conductores del sexo masculino y femenino, el porcentaje de conductores masculinos con edades entre 12 y 30 años y el porcentaje de conductores cuyos carros están registrados fuera de Bogotá. A partir de este problema, entonces, tenemos el archivo principal, que es program.cs, que es donde está toda la parte de interfaz gráfica, eh, y parte de la lógica de programación después de recopilar la información necesaria ante el usuario. Y en el otro archivo, que se llama masterclass, tenemos una clase, eh, pues con distintos puntos que lo que hacen es recopilar o operar cada uno de los datos para lo que necesite. Entonces, primero voy a explicar el masterclass y después el program CS. En el masterclass tenemos cada una de las variables a usar. Entonces tenemos el año, tenemos el sexo masculino, sexo femenino, registro, sexo masculino, sexo femenino y registro son de tipo double y año es de tipo entero. También tenemos n, que es de tipo entero. Tenemos la fecha, que es date en tipo datetime. Tenemos t edad y dt edad, que son de tipo double. También tenemos uno que se llama edad, que es de tipo entero. También tenemos un PSM, que es porcentajes, entonces también es en tipo doble. Y un entero, que es año. Entonces, bueno, en esta de acá tenemos para calcular los porcentajes. Entonces recibe una variable a y una variable n. eh, y pues la variable a se multiplica por 100 y se divide por n y se retorna la variable PSM, son como funciones de la clase, y se retorna PSM, que sería el resultado de los porcentajes dependiendo de los datos que se ingresen. También tenemos la función AñoNac, que es como tal para calcular la edad del conductor, teniendo en cuenta que recibimos el año de nacimiento y de ahí tenemos que partir a sacar la edad que tiene. Entonces, para eso usamos pues la variable date que teníamos de tipo datetime y establecemos el día actual con la función datetime punto today, y luego con la variable años extraemos de date el año. Después, para calcular la edad, claramente extrajimos el año actual en el que estamos en este momento. En este caso sería el 2021, pero si lo usáramos en otro año o en otro momento, pues cambiaría el año y determinaría la edad actual de la persona. Entonces, restamos al año actual, le restamos el año de nacimiento para que me retorne la edad. Después tenemos los gets y los sets. Entonces el get del año retorna, el get del sexo masculino retorna, el get del sexo femenino retorna, em, el get del registro retorna, el get de n retorna. Cada uno de los gets retorna el valor de la variable. En los sets se establece el valor de la variable. Entonces, sets de m
se establece a través de una variable double S, igual que el sexo femenino a través de la variable F, de registro a través de la variable B, de set n a través de la variable nn, que es entera, set t edad a través de t y set de t edad a través de d. Teniendo en cuenta aquí los get, los set y cada una de las funciones, pasamos a la parte de interfaz donde pues está la función del usuario. Entonces venimos a este lado. En la parte de arriba tenemos pues la presentación, los condicionales que usé ifs, que usé bucles do while, porque pues mínimamente cuando se abre el programa por lo menos una vez se debe ingresar información. eh, entonces por eso es do while. Se cumple por lo menos una vez, entonces ya. Aquí establecemos cada una de las variables, entonces en variables S, T, D, B y F están en doble. Las variables A, sets, reg, nn, edad, y c están en son enteras y un string que es el de la condición. Ahora establecemos la nueva clase dentro de nuestro program CS. Entonces master class, que es el archivo, establecemos el nombre de la clase y pues nuevo masterclass. Ahora tenemos aquí inicializamos cada una de las variables con 0, la S, la F, la B, la NN, la T, la D, la I y la C. Iniciamos la estructura do pidiendo al usuario que ingrese el año de nacimiento del conductor, en el que lo insertamos dentro de la variable A, que es entera, convertimos la lectura de la consola a entero, y aquí lo establecemos en el set. ¿Sí? Ingresamos al set la variable A. ¿Para qué? Para después poder calcular la edad y asimismo de una vez generar pues una condicional para saber si es menor a 30 años. Entonces, si es menor a 30 años, le agrega 1 a la variable t. Tenemos un console break para hacer un salto de línea. Volvemos a usar el do para seleccionar el sexo. Entonces, el 1 que es femenino, el 2 que sería masculino. Y convertimos igual a entero en la variable sets. Entonces, venimos y hacemos un condicional. Si sets es igual a 1, que en este caso sería femenino, me agrega 1 a la variable f y además me agrega 1 a la variable i. La variable i, ¿por qué? Porque hace parte del do while. Entonces, si el do while es igual a 0, se repite, pero si es distinto de 0, pues va a continuar el programa. Entonces, para que continúe el programa, si selecciona una opción válida, se le agrega 1 a la variable i. Igual en la parte de sets 2. Entonces, si es masculino, a ese le agrega 1 y ahí le agrega 1. En caso de que sea diferente a 1 y a 2, entonces, ¿qué va a pasar? En esta condicional dice que no ha seleccionado una opción válida, que lo intente nuevamente y se va a repetir el ciclo, puesto que no cambia la variable i. Después de eso, aquí agregamos un doble condicional si es mayor o igual a 12 años y menor o igual a 30, y si cumple la condición de que sea sexo masculino, en este caso el 2. Si es así, le agrega un punto a la variable d, por eso el d más más. ¿Para qué? Para que cuando vayamos a sacar el porcentaje de, para cuando vayamos a sacar el porcentaje de hombres entre 12 y 30 años, se pueda sacar de una manera correcta. Otro salto de línea. Abrimos un do nuevamente y le decimos igual, por favor seleccione el lugar donde está registrado el carro, en este caso Bogotá o otras ciudades, y pues le agregamos el valor que ingresen a una variable que se llama reg, em, y convertimos lo que ingrese el usuario a entero. Igual,
Si es uno que es de Bogotá, a C le agrega uno, puesto que o sea, solo para el while. ¿Por qué? Pues porque no me piden en ninguna parte del programa que agregue un porcentaje para Bogotá ni nada por lo parecido. En caso de que eso pasara, pues podríamos agregar otra variable y hacer otra función. En caso de 2, cuando es otras ciudades, a B, que es la variable encargada de agregar uno a saber de otras ciudades, pues ponemos B++ y a C++ para que el while no se repita. En caso de que no se cumplan ninguna de las condiciones, es decir, que el registro sea diferente, bueno, la variable reg sea diferente a uno y sea diferente a 2, entonces hay un salto de línea y dice no seleccionaste una opción válida, inténtalo nuevamente y se va a repetir el ciclo. Finalmente, bueno, y acá en esta parte cerramos el do while con el while, la condición para que se repita. Agregamos un salto de línea y le pregunta, ¿quiere agregar otro accidente? En caso de que quiera agregar otro accidente, puede colocar la S para evitar que hubieran, o si no, colocar la N. Para evitar que hubieran problemas con mayúsculas y minúsculas, hicimos una condicional. Bueno, primero agregamos para que el usuario coloque si quiere o no quiere. Para evitar problemas con esto de que sea mayúscula o minúscula, agregamos una condicional con un O. Si se cumple que es igual a S mayúscula o si se cumple que es igual a S minúscula. En ese caso, se debe, se coloca una línea para que podamos dividir para que podamos pues dividir de un accidente a otro. Agrega un NN++ para que se pueda agregar un usuario más, o sea, un registro más. Y cerramos el do while inicial con la misma condición. Ahora, en esta parte de abajo empezamos a agregar los valores a los sets. Como recordamos en la parte de masterclass, tenemos pues cada uno lo que hace es como darle el valor a una de las variables. Entonces, myClass.set setSoM para agregar a sexo masculino, setSoF, sexo femenino, setRegistro, setN para la cantidad de datos, setEdad para la cantidad de edad de menores de 30, perdón, y setDTEdad para los que están entre 12 y 30 años. ¿Listo? Entonces, cuando eso pasa, eso quiere decir que no se repite el ciclo. Lo que hacemos es agregar un salto de línea, le decimos que gracias por agregar los reportes y al final agregamos un título que dice reporte general de accidentes. Entonces, ¿qué hacemos? Imprimimos en pantalla el porcentaje de conductores menores a 30 años. Usamos la función porcentajes porque tenemos en cuenta que siempre va a salir como el mismo porcentaje, siempre se saca el porcentaje de la misma manera, ¿sí? Si nosotros lo vemos con una regla de 3, entonces se va a dar cuenta el número de registros se equivale al 100%, entonces el número de datos que me dan se multiplica por 100 y se divide por el número de registros. En este caso, ¿qué colocamos a multiplicar por 100? La edad de los menores de 30, teniendo en cuenta que arriba, o sea, acá arriba, decimos que en T, si es menor que 30 años, le agregue 1. Si se agregan varios registros, pues cada vez va a aumentar 1. Y aquí en en setEdad agregamos a T. Como get lo que hace es retornar el valor, entonces ese es el que usamos acá. Retornamos el valor de la variable que estamos usando al lado de las clases y al otro lado ponemos n, que es la cantidad de registros, y aquí concatené un signo de porcentaje para que pues se viera que es un por ciento. Igual en la parte de abajo, pero en este caso lo hicimos con get sexo masculino para saber cuántos hay del sexo masculino y lo dividimos por n. En el siguiente que dice conductores de sexo femenino igual, pero solo lo que lo hicimos con sexo femenino y con igual get n. En el caso de masculino con edades entre 12 y 30 años, recordemos que arriba hicimos una doble condicional para que cuando se cumpliera la condición de que estuviera entre 12 y 30 años y fuera del sexo masculino, agregara 1. Entonces cuando nosotros en el set agregamos el D.
¿verdad? Agregamos la variable D. Al agregar esa variable, bueno, entonces en el porcentaje de conductores masculinos entre edades de 12 y 30 años, eh, usamos getDTEdad, que ya que hicimos doble condicional arriba, vamos a usarlo porque ahí fue cuando se cumplen las dos condiciones, que está entre 12 y 30 años y es hombre, es donde se suma uno a la variable. Y lo dividimos por la cantidad de hombres, ¿sí? O sea, por la cantidad de registros de sexo masculino. Y abajo, finalmente, el porcentaje de conductores cuyos carros están registrados fuera de Bogotá, teniendo en cuenta que a B le sumamos uno solo si decían que estaban registrados en otras ciudades, entonces, pues a la variable registro se le usó ese. Y lo dividimos por la cantidad de registros que hay. Entonces vamos a ver cómo funciona el programa. Entonces le ejecutamos. Aparece pues el nombre de mi nombre, el nombre del grupo, el programa, el problema seleccionado, el código fuente que es de autoría propia, las estructuras de control y aquí ya empieza a hacer uso. Entonces dice, por favor ingresa el año de nacimiento del conductor 2003. Entonces vamos a revisar las estructuras de repetición. Entonces si decimos que es 3, entonces dice, no seleccionaste una opción válida, inténtalo nuevamente. Por favor, selecciona el sexo. Entonces vamos a decir que es hombre. Y dice, por favor, selecciona el lugar donde está registrado el carro. Entonces en este caso vamos a decir que está en Bogotá. Y entonces nos pregunta, ¿quiere agregar otro accidente? Entonces decimos sí o no. En este caso, sí. Y vamos a agregar otra persona de 1970 de sexo femenino que sí que el registro es otra ciudad y vamos a dejarlo así. Vamos a decir que no vamos a agregar más registros. Entonces nos dice, gracias por agregar los reportes. Entonces, dice, porcentaje de conductores menores de 50 años, el 50%. Porcentaje de sexo masculino, el 50%, porque pues es uno. Porcentaje de conductores del sexo femenino, 50%, porque solo es uno. De dos que hay. Porcentaje de conductores masculinos con edades entre 12 y 30 años es el 100%. ¿Sí? De los conductores masculinos, todos están entre 12 y 30 años. Y porcentaje de conductores cuyos carros están registrados fuera de Bogotá, el 50%, porque uno está dentro y otro está en otra ciudad. Entonces, bueno, digamos que ese es el funcionamiento general de todo el programa. Gracias.